Cierra los ojos por un instante e imagina que la Iglesia, tal como la conocemos, está a punto de cambiar para siempre. No se trata de una conjetura sensacionalista ni de una suposición sin fundamento. Hay algo que ha comenzado a moverse silenciosamente dentro del alma de millones de fieles. Un sentimiento que se intensifica con cada noticia, con cada gesto, con cada silencio del Vaticano. Es como si algo invisible nos hablara, una voz que no usa palabras, pero que grita desde lo más profundo del alma. Algo está por suceder. Quizás ya lo has sentido tú también. Esa inquietud que no desaparece. Esa necesidad de rezar más, de entender los signos de estos tiempos, de volver los ojos a los mensajes del cielo. Algo nos empuja a mirar hacia arriba, como si el firmamento quisiera revelarnos un secreto que durante décadas ha permanecido oculto o ignorado. El pontificado de Francisco ha sido, sin duda, uno de los más disruptivos y comentados de la historia reciente. Amado por muchos, incomprendido por otros, señalado, aclamado, cuestionado. Pero más allá de lo visible, hay una corriente oculta que muchos prefieren no mirar, la que conecta su figura con antiguas profecías marianas, con advertencias del cielo y con una misteriosa sensación de fin de ciclo. ¿Has notado cuántas veces en los últimos meses se ha hablado, incluso desde dentro del propio Vaticano, sobre su posible renuncia, sobre su salud, sobre un futuro incierto? No estamos ante un simple cambio de papa, estamos frente a un umbral espiritual. Algo se está cerrando y algo más está por nacer. Cuando se menciona la muerte del Papa Francisco en este mensaje, no se habla solamente de una muerte física, aunque también podría serlo. Se habla del cierre de una era en la Iglesia, el final de un tiempo que ha cumplido su propósito y que, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, prepara el terreno para lo que viene después. Pero ese después no necesariamente será luminoso desde el inicio. La historia de la salvación nos lo ha enseñado. Antes del amanecer, la noche suele ser más oscura, y es precisamente esa oscuridad la que muchos prefieren no mirar. El alma de la Iglesia está siendo sacudida desde dentro, no por enemigos externos, sino por una lucha interna, profunda, espiritual. Y mientras tanto, el mundo observa, confundido, sin comprender que lo que sucede en la cúpula de San Pedro tiene repercusiones cósmicas, eternas. Pero hay algo más, algo que a menudo se omite en los análisis humanos. Las apariciones marianas, reconocidas y no reconocidas, han venido advirtiéndonos desde hace más de un siglo. Roma perderá la fe. Una gran purificación alcanzará a los pastores. El Papa sufrirá mucho. El humo de Satanás entrará en el santuario. Frases repetidas en Fátima, Akita, Garabandal, La Salette, y que ahora, en el ocaso de un pontificado, vuelven a tomar un nuevo significado. No es casualidad. Nada de esto lo es. Muchos se preguntan, ¿qué pasará cuando muera Francisco? Otros, más sensibles espiritualmente, preguntan algo más inquietante. ¿Qué fuerza espiritual se desatará cuando este ciclo termine? Porque cada transición papal es también una batalla en el mundo invisible, un reordenamiento, una batalla entre luz y tinieblas. Y esta, probablemente, será una de las más intensas. No es momento de dormir, no es momento de distracciones, es momento de oración, de discernimiento, de velar como las vírgenes prudentes que preparan sus lámparas para el esposo. La historia nos ha traído hasta aquí, pero no continuará como antes. Algo o alguien se levantará tras Francisco, y el alma de la Iglesia será puesta a prueba como nunca antes en su historia. Puede que ahora no lo veamos claramente, puede que incluso parezca exagerado, pero aquellos que viven de la fe, y no solo de las noticias, ya lo sienten. Una transición se acerca. No una simple sucesión de poder,
sino un temblor espiritual que exigirá claridad interior y una fidelidad inquebrantable a Cristo y a su Santa Madre. Quiero que, mientras escuchas esto, te detengas un instante y mires dentro de ti. ¿Sientes esa inquietud? ¿Ese llamado a despertar? ¿Esa necesidad urgente de saber más, de entender los signos, de prepararte? No estás solo. Millones de corazones en todo el mundo están siendo sacudidos por el mismo fuego. Un fuego que no quema, pero que purifica. Un fuego que incomoda, pero que también revela. Es la voz del Espíritu que nos dice: prepárense, el momento se acerca, vigilen, recen, permanezcan fieles. Este es el mensaje final antes de la tormenta. Una muerte se aproxima, pero también un nacimiento. El dolor de un parto espiritual que traerá consigo lágrimas, confusión y pruebas, pero también la posibilidad de renacer si permanecemos en el corazón de María. Porque en medio del caos, ella sigue guiando al pequeño resto, al pueblo fiel, a los que no doblarán sus rodillas ante el mundo, sino ante su Hijo. ¿Estás listo para escuchar lo que viene después? Porque esta historia, aunque dolorosa, aún no ha terminado. Y lo que está por revelarse cambiará para siempre tu forma de ver la Iglesia y tu lugar dentro de ella. Escribe en los comentarios: yo soy parte del pequeño resto fiel. Vamos a reconocernos entre los que no abandonan la cruz. Hay momentos en la historia en los que el tiempo parece detenerse, pero no es que se detenga, es que el cielo contiene el aliento. Como si los ángeles estuvieran en silencio, observando cómo se desarrollan los últimos pasos de un gran drama invisible. El pontificado del Papa Francisco representa uno de esos momentos, no por él como individuo, sino por lo que su figura ha encarnado en el misterio del tiempo de la Iglesia. Desde el primer instante de su elección, en el año 2013, algo cambió. No fue solo el cambio de estilo, de palabras o de gestos, fue el inicio de una profunda sacudida espiritual que aún no ha terminado. Y quizás, según las profecías más antiguas, estamos justamente en sus últimos capítulos. Francisco ha sido, para muchos, una figura de apertura y diálogo, pero para otros, una señal del agotamiento interno de una iglesia que ha luchado durante décadas contra una doble tentación, la de adaptarse al mundo y la de olvidar su origen divino. No se puede hablar del Papa Francisco sin entender el contexto espiritual en el que fue elegido. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en un acto profundamente profético y poco comprendido. Algunos vieron debilidad, otros visión sobrenatural. Pero pocos comprendieron el simbolismo de aquella decisión, un trono abandonado voluntariamente como una señal de que algo se quebraba en el centro de Roma. Y luego vino él, el Papa de la periferia, el que apareció sin tiara, sin trono dorado, con una cruz de hierro y un gesto de humildad que conmovió a muchos, pero que también inquietó a otros. Con el tiempo, esa inquietud se convirtió en desconcierto. Cambios en la liturgia, reformas profundas, palabras ambiguas sobre temas morales, silencios ante la confusión doctrinal y al mismo tiempo un fuerte llamado a la misericordia, a la cercanía con los pobres, a una iglesia en salida. ¿Qué significaba todo esto? Era el cumplimiento de las palabras de San Francisco de Asís, que profetizó sobre un papa elegido no canónicamente que dividiría a la iglesia. ¿O era el rostro de una purificación que la Iglesia necesitaba vivir antes de su renovación final? No tenemos todas las respuestas, pero las señales son demasiado fuertes como para ser ignoradas. Cuando miramos el pontificado de Francisco desde la óptica de las profecías, muchas cosas encajan con una precisión inquietante. En Garabandal, por ejemplo, las niñas videntes afirmaron que antes del aviso, una iluminación de conciencia mundial, ocurriría una gran crisis dentro de la Iglesia. También dijeron que el Papa iría a Rusia,
un gesto simbólico con consecuencias espirituales enormes. Francisco ha buscado insistentemente ese viaje. ¿Coincidencia? En La Salette, la Virgen habló con voz temblorosa de una iglesia eclipsada y de Roma perdiendo la fe. ¿No hemos visto ya cómo ciertas enseñanzas eternas parecen desvanecerse en medio del lenguaje diplomático, de las ambigüedades y de los pactos con el mundo? Pero hay algo más profundo aún, algo que no se puede ver en los titulares ni en los gestos exteriores. Es un sentimiento que muchos católicos fieles comparten hoy en silencio. La sensación de que algo se está agotando, que estamos al final de un tiempo, de una forma, de una espiritualidad, no porque todo sea malo, sino porque ha cumplido su ciclo. Y como todo en la historia sagrada, los ciclos que se cierran no son señal de fracaso, sino de preparación para algo nuevo. El alma del Papa Francisco parece cansada, no solo por los años o la enfermedad, es un cansancio espiritual, un peso que se deja ver en sus ojos, en su caminar lento, en sus silencios más recientes, como si supiera que su misión está llegando a su fin, como si comprendiera que no puede ya sostener el edificio que tiembla bajo sus pies, pero también como si aceptara con resignación que ha sido elegido para ser el rostro visible de esta transición dolorosa. Y es aquí donde el misterio se profundiza, porque el fin de este pontificado no será un simple cambio de nombre o de rostro. Será una herida abierta en el cuerpo místico de Cristo, una herida que revelará lo que muchos han querido ocultar, la profunda división espiritual que ya existe dentro de la Iglesia. La batalla que se libra no es entre progresistas y conservadores, sino entre fidelidad y traición, entre lo que viene del Espíritu y lo que nace del espíritu del mundo. Francisco ha sido, en muchos sentidos, el rostro de esa tensión. Un hombre entre dos fuegos, un papa que, consciente o no, ha permitido que salieran a la superficie todas las heridas ocultas del cuerpo de Cristo. Y eso, aunque doloroso, era necesario, porque una iglesia que esconde su enfermedad no puede ser sanada. Una iglesia que tapa sus llagas con perfumes y diplomacia no podrá jamás resucitar. Por eso, cuando hablamos de la muerte del Papa Francisco, hablamos también del agotamiento de una etapa en la que la Iglesia intentó convivir con el mundo. Una etapa que ha dejado cicatrices, pero también ha revelado lo que no puede seguir así. Y en ese sentido, su partida, física o simbólica, será el acto final de un proceso que ya está en marcha. Un proceso que nos llevará a un punto sin retorno. Nadie sabe el día ni la hora, pero los signos ya están aquí. El silencio del cielo se está rompiendo. Las palabras de la Virgen comienzan a resonar con fuerza. Y mientras el Papa Francisco se apaga lentamente, la Iglesia se enfrenta al espejo de su propia alma. ¿Será fiel a Cristo hasta el final? ¿O intentará salvarse traicionando su identidad? En ese cruce de caminos nos encontramos hoy. Y el agotamiento de este ciclo es el umbral de un nuevo combate espiritual que marcará a toda una generación de creyentes. El tiempo del discernimiento se ha terminado. Ahora es tiempo de decisión. Si tú también sientes que estamos viviendo esta transición espiritual, escribe: Señor, estoy listo para permanecer firme contigo. Imagina una madre que ha gritado durante décadas y nadie ha querido escucharla. Imagina sus lágrimas cayendo una a una mientras ve a sus hijos caminar hacia un abismo sin darse cuenta. Esa madre es María, y sus lágrimas no son símbolo de derrota, sino de amor apasionado. Un amor que no se cansa de advertir, aun sabiendo que muchos le darán la espalda. A lo largo de la historia reciente, María ha aparecido una y otra vez en distintos rincones del mundo. Desde las montañas de Fátima hasta las lágrimas silenciosas en Akita, desde las revelaciones estremecedoras de La Salette hasta el eco de Garabandal, su voz ha sido siempre la misma, una súplica urgente, una profecía cargada de dolor y esperanza.
No vino a asustar, vino a preparar, pero casi nadie quiso prestarle oído. En cada aparición, su mensaje se fue volviendo más claro y más grave. Las advertencias dejaron de ser veladas. Habló de una gran oscuridad que caería sobre la Iglesia, de obispos contra obispos, de cardenales contra cardenales, de sacerdotes que perderían la fe, de fieles confundidos, abandonados, caminando a ciegas. No eran metáforas, era un retrato anticipado de lo que hoy estamos viendo, sin poder negar que las palabras del cielo se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero no es solo lo que ocurre afuera, es lo que se gesta dentro de la Iglesia, dentro de nuestros corazones. María vino a advertir que un gran cambio se aproximaba. Un cambio que no vendría de elecciones o reformas humanas, sino de un proceso profundo de purificación. Un cambio que pasaría por el crisol del dolor, por el fuego del abandono y por la noche oscura del alma eclesial. Y ese cambio no está lejos, ha comenzado. Y todo indica que la figura del Papa Francisco es parte esencial de ese proceso. Cuando la Virgen habla de Roma, lo hace con palabras llenas de compasión, pero también de firmeza. Ella no juzga, pero tampoco oculta la verdad. Sus mensajes no se contradicen, apuntan todos hacia lo mismo. Habrá un momento en que la Iglesia será tan sacudida desde dentro que parecerá irreconocible. Algunos pensarán que todo ha terminado, pero no será el fin, será el inicio del parto. El umbral de una nueva era espiritual que nacerá entre ruinas, entre lágrimas y entre los suspiros de un pequeño resto fiel que no ha dejado de orar. María ha revelado que este proceso será doloroso, pero necesario, porque la Iglesia, como cuerpo místico, necesita ser purificada antes de recibir una nueva luz. No una luz fabricada por ideologías, ni una modernidad sin Dios, sino una luz que proviene del Espíritu, que solo puede brillar después de que la oscuridad revele todo lo que ha sido oculto. Ella no habló de reformas externas, habló de corazones convertidos, de fieles que se consagran, de una vuelta radical a su Hijo, no solo con palabras, sino con vida. En cada mensaje mariano hay un llamado. Y ese llamado hoy se vuelve ensordecedor. Es como si María ya no pudiera esperar más, como si supiera que el tiempo se ha agotado, porque cada palabra que dio fue para preparar este momento. Y este momento es ahora. La transición de la que ella habló no es política, es espiritual. No depende de elecciones de cardenales, sino de decisiones del alma. No se trata de un nuevo papa que traerá soluciones humanas, sino del nacimiento de un pueblo renovado, un pueblo que ha sido probado en la tribulación y que ha escogido la fidelidad. Esa es la nueva era, no una era de gloria externa, sino de purificación interior, de fe vivida en medio del combate, de esperanza que no depende del número, sino de la profundidad. Y en esta visión profética, la muerte del Papa Francisco, ya sea física o simbólica, marca un antes y un después. Es la señal visible de que la etapa de advertencia ha terminado y que ahora comienza la etapa de cumplimiento. La Virgen ya ha hablado, ha llorado, ha esperado, y ahora, como toda madre en labor de parto, sus dolores aumentan, porque el nacimiento está cerca. No podemos decir que no fuimos avisados. La Madre ha hablado, ha señalado el camino, nos ha pedido consagración, ayuno, oración, fidelidad a la Eucaristía, regreso al rosario. Nos ha mostrado el peligro de alejarnos del Evangelio y de adulterar la verdad. Ha sido paciente, pero también firme, y ahora el eco de sus mensajes resuena más fuerte que nunca, no como una novedad, sino como el cumplimiento de todo lo que ya había anunciado. Muchos pensaron que las profecías marianas eran cosas del pasado,
Otros las ridiculizaron o las encerraron en el cajón del simbolismo vago. Pero ahora, cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, cuando las verdades eternas son relativizadas, cuando la Iglesia parece perder su voz, ahora comprendemos. María nunca exageró, solo estaba viendo más allá. Y tú, que estás escuchando esto, tienes que saber algo. No estás aquí por casualidad. Has sido elegido para vivir este tiempo, para ser parte de la transición, para no huir, para resistir con fe, para guardar las palabras de la Madre en tu corazón, como lo hizo San Juan junto a la cruz. Porque si ella ha dicho que una gran prueba se acerca, también ha prometido que los suyos no serán abandonados. El corazón inmaculado triunfará, pero antes vendrá la noche, y es en esa noche donde los corazones serán revelados, donde la fe no será un discurso, sino una entrega, donde se distinguirá entre los que han oído a la Madre y los que la han ignorado. Prepárate, porque las advertencias marianas ya no son advertencias. Son ahora señales encendidas en el cielo, anunciando que el tiempo de la decisión ha llegado. La transición ha comenzado. Y María camina con nosotros, llorando, orando, guiando, hacia la victoria, que solo nacerá después de la cruz. Declara públicamente tu consagración. María, me refugio en tu corazón inmaculado. Deja esta frase en los comentarios e inspira a otros a hacer lo mismo. Hay muertes que no se escriben en los periódicos. Hay despedidas que no tienen ceremonia ni tumba. Son silenciosas, invisibles, pero tan reales como un último aliento. La muerte de un papa puede ser física, pero también puede ser espiritual. Puede significar el cierre de un ciclo, el agotamiento de una misión, el derrumbe de un pilar. Y en el caso del Papa Francisco, esta pregunta se vuelve más que simbólica. Se convierte en una clave para comprender lo que está ocurriendo en las entrañas del cuerpo místico de Cristo. Desde hace tiempo, su rostro expresa más que palabras. Hay días en los que sus gestos transmiten un cansancio imposible de disimular, como si llevara no solo el peso de sus años, sino el de una iglesia entera que gime por dentro. Algunos lo ven como un pastor, otros como un reformador, otros como una señal de contradicción. Pero pocos se atreven a mirar más allá de la superficie. ¿Y si su muerte ya estuviera ocurriendo? Pero no en el cuerpo, sino en la misión que encarnó. En muchas tradiciones espirituales, morir no siempre significa desaparecer. A veces, morir es transformarse. Es dejar atrás una forma para abrir paso a otra, y en la Iglesia, esos momentos de ruptura son profundamente sagrados. Son oscuros, sí, pero santos. Son momentos en los que Dios mismo retira su mano visible para dejar que la fe camine a ciegas, como una noche espiritual en la que el alma debe decidir si confiar o huir. La figura del Papa Francisco ha representado una inflexión, una curva en el río de la historia eclesial, un cambio de rumbo que para muchos ha sido motivo de confusión, pero también un espejo que ha revelado las divisiones más ocultas. Durante su pontificado, lo que estaba dormido ha despertado. Corrientes ideológicas enfrentadas, teologías opuestas, visiones de iglesia que parecen incompatibles, y al centro, Él, sostenido por una misión que quizás ya ha cumplido su propósito. Porque si atendemos a las voces proféticas y al ritmo espiritual de los tiempos, podríamos intuir que lo que muere ahora no es un hombre, sino un modelo. Tal vez la muerte simbólica de Francisco ya comenzó. Tal vez su figura dejó de sostener el equilibrio que intentó mantener y se ha convertido, sin quererlo, en el signo del fin de un estilo eclesial. Un estilo que buscó dialogar con el mundo, pero terminó siendo tragado por él.
un estilo que deseaba tender puentes, pero terminó acentuando las grietas, y no porque él lo haya querido, sino porque el tiempo en que fue colocado ya estaba marcado por el conflicto inevitable. ¿Es entonces su muerte física inminente? No lo sabemos. Pero lo que es claro para los que observan con ojos del alma es que su presencia ya no tiene el mismo impacto, como si el ciclo estuviera cerrándose lentamente, sin ruido, pero con consecuencias profundas. Es el final de una etapa, y como todo final en la historia de la salvación, viene acompañado de lágrimas, incomprensión y un silencio sagrado. Ese silencio es el que precede a los grandes actos de Dios. A veces, antes de hablar, Él guarda silencio. Un silencio que pesa, un silencio que purifica. Y quizás estamos en ese momento exacto, cuando ya no se trata de lo que dice el Papa, sino de lo que está dejando de decir, de lo que ya no puede o no quiere enfrentar, porque no todo final es una renuncia pública. A veces el alma simplemente se retira antes que el cuerpo. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que estamos viviendo un momento de transición espiritual que no será anunciado con campanas ni titulares. Será sentido por los que rezan, por los que ayunan, por los que escuchan las palabras de la Virgen y reconocen los signos en el viento, porque esta muerte no solo es la de un pontificado, sino el símbolo de una purificación más grande que tocará a toda la Iglesia, desde el último laico hasta el último cardenal. Es posible que cuando llegue el anuncio oficial de su partida, si es que llega, el mundo lo reciba con indiferencia o lo utilice como símbolo político. Pero para el cielo, ese momento marcará el punto de no retorno, como cuando se cierra un libro sabiendo que el siguiente será escrito con sangre, oración y fidelidad radical. Y esa fidelidad será probada, porque lo que viene después no será inmediato alivio, será confusión, será división, será el surgimiento de falsos brillos, de promesas vacías, de soluciones rápidas, porque cuando muere un pastor, muchas voces se levantan para ocupar su lugar, voces que no siempre vienen de Dios, voces que prometen paz, pero traen dispersión. Y en medio de ese coro, solo una voz permanece constante, la de María. Ella ha hablado claro, ha anunciado esta transición, ha mostrado el camino, y ahora, como madre que ve a su hijo morir, también nos mira a nosotros, sus hijos, y nos dice como en Cana: hagan lo que Él les diga, aunque parezca que todo ha terminado, aunque el cuerpo parezca muerto, aunque las esperanzas parezcan sepultadas. Porque en el lenguaje del cielo, las muertes son puertas, y esta puerta que se está abriendo no es una más. Es la entrada a un tiempo decisivo, no para cambiar la fe, sino para purificarla, no para destruir la iglesia, sino para podarla, como el árbol que al perder sus ramas secas recupera su fuerza. El final de Francisco, entonces, no es solo un evento humano, es un signo profético, un eco del cielo que resuena en los oídos de los que saben escuchar. Un llamado al recogimiento, a la preparación, a la vigilancia, porque después de este final nada será igual. Si crees que estamos ante una purificación profética, escribe en los comentarios: Señor, purifica tu iglesia y fortalece a tu pueblo. No todo lo que nace es luz. Hay nacimientos que se celebran entre sombras, con aplausos que ocultan lamentos, con esperanzas fingidas que esconden una herida no sanada. El mundo está acostumbrado a ponerle nombre a cada cambio, nuevo comienzo, renovación, avance, pero lo que viene después del Papa Francisco, ese nuevo amanecer que algunos ya anuncian con entusiasmo, no será necesariamente el inicio de algo bueno. A veces, el enemigo se disfraza de futuro. En los pasillos del Vaticano ya se murmura sobre un nuevo orden, un nuevo liderazgo, un nuevo lenguaje eclesial. Y no son teorías, son hechos que se están gestando en silencio.
Encuentros discretos, pactos implícitos, reformas que esperan la última página de un pontificado que ya da señales de agotamiento. Todo parece estar listo para algo, pero pocos se atreven a preguntar, ¿quién está realmente detrás de ese nuevo comienzo? María lo advirtió en muchas de sus apariciones. Después de la confusión, vendría el intento de imponer una falsa paz, una iglesia renovada pero sin alma, una fe sin cruz, un mensaje sin arrepentimiento. Y ese es el verdadero peligro de la nueva era, que se presente como la solución, cuando en realidad será la tentación definitiva, la tentación de construir una iglesia a la medida del mundo, donde el evangelio se adapte a la cultura dominante y no al revés. Muchos recibirán este cambio con alegría. Verán en él una liberación de estructuras pasadas, una apertura al diálogo, una inclusión más amplia. Pero no verán que al mismo tiempo se estarán apagando los altares, silenciando las verdades eternas, relativizando lo que Cristo dejó como mandato. Habrá un nuevo lenguaje eclesial, pero sin la palabra viva. Habrá una nueva pastoral, pero sin penitencia. Y lo más peligroso, habrá unidad, pero no en la verdad. Este escenario no es una exageración apocalíptica. Es una advertencia clara que ha sido anunciada por la Virgen, por santos, por místicos, por almas silenciosas que han recibido luz interior. El demonio no necesita destruir la iglesia desde afuera cuando puede reformarla desde dentro. Basta con cambiar su centro. Basta con desplazar a Cristo del corazón de todo. Y eso se puede hacer con buenas intenciones, con palabras suaves, con estrategias humanas que seducen y desarman. La nueva era que se avecina será para muchos la realización de sus deseos. Una iglesia moderna, activa, escuchada, presente en los foros globales. Pero para los que han permanecido en oración, será un campo de batalla, porque tendrán que elegir entre una fidelidad que parecerá arcaica y una obediencia que, disfrazada de piedad, los llevará lejos del corazón de Jesús. No se tratará de desobediencia abierta, sino de discernimiento profundo. ¿Dónde está el verdadero Cristo? ¿Dónde habla verdaderamente el Espíritu Santo? Muchos fieles se sentirán desorientados, porque el cambio no vendrá con violencia, sino con consenso, con grandes discursos, con gestos de inclusión, con abrazos que esconden un vacío espiritual. Será el tiempo en que las palabras de San Pablo resonarán con fuerza. El tiempo vendrá en que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Y aquí es donde se juega todo, porque esa nueva era puede convertirse en la etapa final del gran engaño si no estamos preparados espiritualmente. No se trata de rechazar todo lo nuevo, sino de discernir lo que viene del cielo y lo que nace del orgullo humano. Porque mientras muchos verán luz, los ojos del alma descubrirán sombra. Mientras muchos aplaudirán un renacer, los verdaderos hijos de María sentirán el dolor de una pasión renovada. María ha dicho que después de las lágrimas vendrá la victoria, pero también ha anunciado que esa victoria no será inmediata. Antes de que el corazón inmaculado triunfe, la iglesia será purificada en lo más profundo. No será una limpieza superficial, sino una noche oscura que tocará incluso las raíces. Y en esa noche muchos dirán que la iglesia ha resucitado, cuando en realidad estará más cerca del Calvario que nunca. Porque el verdadero nacimiento de una nueva era espiritual no ocurre en las cúpulas, sino en los corazones. No lo impone una estructura, lo provoca una conversión. Y lo que vendrá después de Francisco será una bifurcación del alma eclesial. Por un lado, una iglesia visible que parecerá florecer. Y por otro, un pequeño resto que guardará la fe, muchas veces perseguido, marginado, incomprendido. Ese resto no tendrá poder ni voz, pero será la semilla de la renovación real.
no por sus obras, sino por su fidelidad silenciosa. Será el grupo de almas que no se dejará seducir por lo nuevo, sino viene acompañado por la cruz. Los que no seguirán a un Cristo sin llagas, ni aceptarán una misericordia sin conversión. Esta nueva era, entonces, será una prueba, una criba, una revelación. No vendrá con terremotos ni señales celestiales inmediatas, sino con una lenta deriva que pondrá a prueba incluso a los elegidos. Y ahí es donde cada uno deberá preguntarse: ¿estoy listo para ver lo invisible? ¿Estoy dispuesto a resistir, incluso si eso significa estar solo? Porque aunque el mundo aplauda la llegada de un nuevo tiempo, y aunque la Iglesia parezca entrar en una etapa de paz institucional, los que han oído los mensajes de María sabrán que el verdadero renacer vendrá después de la noche, y que antes del amanecer todo será probado por el fuego. Nuestra fuerza está en la unidad espiritual. Deja tu amén en los comentarios si deseas ser luz en medio de la oscuridad. Hay palabras que no envejecen, ecos que resisten el paso de los siglos porque fueron pronunciados desde otro tiempo, desde una dimensión donde el futuro ya está escrito en las manos de Dios. Así son las visiones y advertencias que dejaron ciertos santos y místicos sobre el destino de Roma, y más específicamente sobre el trono de Pedro. No se trata de poesía piadosa ni de supersticiones antiguas, sino de misterios revelados en momentos de oración profunda, en éxtasis, en lágrimas derramadas por la Iglesia que aún no había sido herida como lo está siendo ahora. Cuando se observa la figura del Papa Francisco a través de los ojos del Espíritu, es imposible no recordar ciertos nombres que el tiempo no ha logrado borrar. Ana Catalina Emmerich, San Malaquías, el Padre Pío, incluso San Francisco de Asís. Todos ellos, en su momento, hablaron de un tiempo en que la Iglesia sería sacudida desde dentro, de un cambio no solo de rostro, sino de alma, de un trono que ya no serviría a Cristo, sino a una agenda extraña, disfrazada de piedad y compasión. Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, describió una iglesia falsa que se levantaría junto a la verdadera, con pastores confundidos y ovejas extraviadas. Dijo que veía una gran oscuridad en Roma y una gran batalla espiritual en la que muchos se dejarían seducir por lo cómodo y lo moderno. ¿Cómo no ver en estas palabras un reflejo inquietante de lo que hoy ocurre? El cambio de trono no es solo la sucesión natural de un papa por otro. Es un quiebre espiritual, un momento en que la autoridad visible cambia de manos, y con ella la orientación de la Iglesia. No se trata de señalar nombres ni de juzgar personas. La profecía nunca se trata de condenar, sino de preparar, y los santos lo sabían. Por eso sus mensajes eran tan urgentes, aunque la mayoría de su tiempo no los comprendiera. Padre Pío, en una carta dirigida a sus hijos espirituales, hablaba de un humo que entraría en el templo y de una gran tribulación que envolvería al clero. Dijo que el demonio intentaría sentarse en el corazón de la Iglesia y que incluso algunos obispos colaborarían con él, confundidos por su astucia. Estas visiones, que antes parecían lejanas o exageradas, hoy resuenan como campanas que avisan un incendio oculto. La figura de Francisco, vista desde esta óptica, parece estar en el centro de un tablero más grande. Un tablero en el que no solo se juega el futuro de un pontificado, sino la fidelidad de la Iglesia entera a su verdadero dueño. Porque, como dijeron los místicos, llegará un momento en que el mundo pedirá una Iglesia sin cruz. Una fe sin sacrificio, una doctrina moldeada por la opinión pública, y ese momento para muchos ya ha comenzado. San Francisco de Asís, en sus últimos años, reveló algo que pocos conocen, que llegaría un papa elegido no canónicamente, que causaría gran confusión en los fieles. ¿Qué quiso decir con eso?
¿Acaso fue una advertencia sobre una elección irregular o sobre una misión que, aunque válida, estaría rodeada de división y ambigüedad? Lo cierto es que esa profecía fue conservada con cuidado por sus seguidores, no como un ataque, sino como una señal para tiempos oscuros. Y es que el trono de Pedro no es un simple asiento, es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan a través de una vocación de servicio y verdad. Cuando ese trono se transforma en símbolo de poder humano, pierde su esencia. Por eso, las profecías son tan claras al respecto. El cambio que vendrá no será solo institucional, será espiritual, una especie de traslado invisible en el que el alma del papado será entregada a otro espíritu, uno que no nace de Dios, sino de la necesidad de agradar al mundo. Ese cambio, temido por los santos, será sutil. No vendrá con herejías declaradas ni con rebeliones abiertas. Vendrá con reformas, con nuevos lenguajes, con una fe diluida que, poco a poco, perderá su sabor. Y el pueblo fiel, si no está en oración y vigilancia, no notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde. Porque el engaño final no será una persecución sangrienta, sino una sustitución silenciosa. Los santos lo sabían, lo lloraron en silencio, y muchos murieron con esa visión grabada en el alma. El Padre Pío, por ejemplo, ofreció su vida por la Iglesia, cargó en su cuerpo las llagas de Cristo y dijo que vendrían tiempos en que incluso los altares serían profanados por manos consagradas. No hablaba por metáforas, veía lo que venía, veía lo que ahora comienza a manifestarse con dolorosa claridad. Por eso este momento que vivimos no es solo el final de un ciclo, es el cumplimiento de promesas celestes y advertencias santas. El cambio de trono ya no es algo que esperamos, es algo que presenciamos. No es el reemplazo de un papa por otro, es el desplazamiento de la verdad por una comodidad espiritual. Y ese desplazamiento se está dando dentro del corazón mismo de Roma. El verdadero creyente no se escandaliza ante estas palabras, no cae en pánico ni en rebeldía, porque sabe que la historia de la Iglesia siempre ha pasado por el Gólgota antes de llegar a la resurrección. Este tiempo que atravesamos, aunque oscuro, es también terreno sagrado. Es el Getsemaní del cuerpo místico, y en ese jardín de angustia, María vela con nosotros. Ella fue anunciada como vencedora, y su victoria vendrá. Pero, como nos han enseñado los santos, primero deberá cumplirse la pasión de la Iglesia, y esa pasión comienza con la traición, con un beso, con una aparente renovación que esconde una herida. Ese es el cambio de trono que tanto temieron los místicos, y que hoy, silenciosamente, está ocurriendo. El eco de una grieta no se oye de golpe. Primero es un susurro, un crujido que se pierde en la rutina. Pero un día, ese sonido se convierte en un grito, y entonces es imposible seguir fingiendo que todo está en su sitio. Así está la Iglesia hoy. Dividida, herida, fracturada por dentro, pero todavía de pie. No es una iglesia derrotada, sino una que está siendo pasada por el fuego, como el oro que debe brillar antes del regreso del esposo. Las divisiones que antes se disimulaban con diplomacia ya no se pueden ocultar. Lo que durante años fue tensión bajo la superficie, hoy es ruptura abierta. Cardenales que se enfrentan en público, pastores que contradicen las enseñanzas milenarias, fieles confundidos que no saben en quién confiar. No se trata solo de opiniones distintas. Es una lucha espiritual por el alma de la Iglesia, y esta lucha fue anunciada. María lo dijo, los santos lo lloraron, los profetas lo escribieron, pero la mayoría no quiso verlo. En tiempos pasados, la herejía venía de afuera. Hoy nace dentro, en los pasillos donde se deberían guardar las verdades eternas. Y eso hace que la herida sea más profunda, porque la confusión no viene de los enemigos declarados,
sino de quienes debían ser custodios de la fe. Y esto no es nuevo. Ya en Fátima la Virgen advirtió que vendrían tiempos en los que el demonio atacaría principalmente al clero, no con violencia física, sino con seducción, con falsa misericordia, con miedo a la verdad. El Papa Francisco, en este contexto, ha sido una figura polarizadora, no por capricho suyo, sino porque su pontificado ha dejado al descubierto las dos almas que habitan hoy en la Iglesia. Una que quiere permanecer fiel, aun con sus errores, y otra que busca adaptarse al mundo a cualquier precio. El problema no es el debate. El problema es que ya no se busca la verdad, sino la aceptación. Y ese cambio de criterio ha abierto la puerta al caos. La palabra cisma ya no es una amenaza distante. Se ha convertido en un escenario que muchos temen y otros parecen desear. No se tratará de una proclamación formal, aunque eso podría llegar, sino de una separación espiritual que ya ha comenzado. Hay dos iglesias coexistiendo en la misma estructura, una que guarda el tesoro recibido y otra que lo reemplaza con nuevas narrativas. Y aunque aún comparten templos, misas y sacramentos, en el fondo ya no caminan juntas. Es el dolor de un cuerpo que se rompe por dentro. Es la pasión de Cristo revivida en su iglesia, porque así como en el Calvario, hoy también se repite la escena. Algunos lo traicionan, otros lo niegan, otros se esconden, y unos pocos permanecen al pie de la cruz. Ese pequeño resto del que tanto habló la Virgen. Aquellos que no se dejan seducir por las modas, ni intimidar por el poder. Fieles silenciosos que entre lágrimas siguen creyendo. Pero esta purificación no es castigo, es un acto de amor. Dios no castiga a su esposa, la purifica, no destruye a su iglesia, la desnuda, para que se vea su verdad. Porque esta batalla no es el fin, es el parto, el umbral de una renovación auténtica que solo puede nacer cuando se ha dejado atrás todo lo que no es de Dios. El dolor, entonces, no es señal de derrota. Es señal de que algo se está rompiendo para que pueda nacer lo eterno. Y el Espíritu Santo no ha abandonado la Iglesia. Al contrario, la está preparando, como se prepara un altar antes de la consagración, como se purifica un corazón antes de ser morada del Rey. La gran confusión que vivimos es también un espejo. Cada alma, cada comunidad, cada pastor está siendo confrontado. ¿A quién servimos realmente? ¿A Cristo o al mundo? ¿A la cruz o al prestigio? ¿A la verdad o al consenso? Las respuestas no serán teóricas, serán visibles, y la historia recordará quién se mantuvo fiel cuando todo parecía derrumbarse. No debemos temer al caos si permanecemos en la oración. No debemos huir del dolor si seguimos bajo el manto de María, porque ella ha prometido su protección en medio de la tormenta. Y este cisma que hoy hiere el corazón de la Iglesia será, en el futuro, el testimonio de los que no vendieron su fe, porque la purificación que hoy nos parece insoportable será, un día, la razón de una Iglesia más santa, más luminosa, más fiel. Francisco no es la causa de este cisma, pero ha sido el catalizador. No por voluntad, sino por providencia. Su figura ha revelado lo que ya estaba podrido. Y aunque muchos lo ven como el inicio del problema, los que entienden el lenguaje de Dios lo ven como el instrumento de una limpieza necesaria. Después de él, lo visible será aún más claro, porque los espíritus se están separando, porque las máscaras están cayendo, porque la verdad por fin está saliendo a la luz. Y cuando todo esto pase, cuando la sangre invisible de esta batalla haya sido derramada en los altares silenciosos del mundo, entonces llegará el tiempo nuevo. No el que prometen los falsos profetas, sino el que ha sido sellado por el corazón inmaculado. Y en ese día muchos comprenderán que la confusión fue la señal, que el cisma fue el crisol, y que la purificación fue en realidad el inicio del verdadero triunfo.
No todos los llamados resuenan en multitudes. Algunos solo se oyen en la soledad del alma, cuando el mundo enmudece y el corazón late con una intensidad que no viene de este tiempo. Ese es el llamado que hoy se dirige a ti, que has llegado hasta aquí no por simple curiosidad, sino porque algo en tu interior vibra con una verdad que ya no se puede negar. La Iglesia atraviesa su noche. La confusión no es un fenómeno externo. Ha entrado en la casa, ha tocado los altares, ha dividido familias y comunidades enteras. Y ahora la pregunta ya no es solo qué está pasando, sino qué debemos hacer. La respuesta no viene en forma de estrategia humana ni de discursos esperanzadores. No se encuentra en reformas estructurales ni en alineamientos políticos dentro del Vaticano. Porque el combate no es contra carne ni sangre, es un combate espiritual, y como tal necesita guerreros que no se vean, pero que existan, corazones que permanezcan encendidos cuando todo lo demás se haya apagado. Esos corazones son el pequeño resto. María habló muchas veces de ese grupo. No es un ejército numeroso ni popular. Es una minoría muchas veces despreciada, incomprendida, aislada. Pero es precisamente en esa pequeñez donde Dios deposita su esperanza, como en los días de Noé, cuando solo un puñado entró al arca, como en Sodoma, donde el Señor habría perdonado todo por solo 10 justos, como en los inicios de la Iglesia, donde 12 hombres transformaron el mundo porque no se dejaron contaminar por el miedo. Este pequeño resto no está formado por santos perfectos ni por visionarios inalcanzables. Está hecho de hombres y mujeres comunes, como tú, como yo, que un día decidieron no ceder, no rendirse, no traicionar, que cuando todos callaban, siguieron rezando, que cuando todos se dispersaban, se mantuvieron fieles, no por orgullo, sino por amor, amor a la verdad, amor a la cruz, amor al corazón inmaculado de María, que en estos tiempos es el único refugio seguro. Ser parte de este resto no es una etiqueta, es una decisión diaria. Es no doblar la rodilla ante la presión del mundo, ni siquiera cuando esa presión venga disfrazada de falsa misericordia dentro de la Iglesia. Es elegir el Evangelio entero, sin recortes ni modernizaciones que diluyen su poder. Es permanecer de pie, aunque eso signifique estar solo. Y sí, vendrán momentos en que parecerá que estamos solos, que nuestra fidelidad es en vano, que el mal ha triunfado. Pero esa sensación no es nueva. También la vivió Cristo en el huerto, cuando todos dormían. También la vivieron los discípulos cuando la cruz parecía haber vencido. Pero fue en ese aparente fracaso donde nació la mayor victoria de la historia. Hoy, como entonces, Dios prepara una resurrección. Pero antes, necesita encontrar almas dispuestas a atravesar la noche con Él. El llamado al pequeño resto es urgente porque el tiempo se agota, no el tiempo del mundo, sino el tiempo de la indecisión. Ya no podemos vivir en una fe tibia. Ya no podemos servir a 2 señores. El momento de definirnos ha llegado, y no es un llamado para mañana, es para hoy, para este instante, para este suspiro en el que tu alma sabe, aunque no lo diga en voz alta, que el Espíritu te está invitando a responder. La consagración a María ya no es solo una devoción opcional. Es una armadura espiritual, es el sello que distinguirá a los que se pierdan de los que se mantendrán. Ella misma lo ha dicho en Fátima, en Akita, en tantas apariciones. Quien se refugie en mi corazón inmaculado será protegido. No se trata de ser salvos de las pruebas, sino de ser